terapeuta individual de pareja y familia. Estudió una maestría en terapia sistémica. Es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y da clases en 2 departamentos, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y el Departamento de Medicina Preventiva y Social. Además, quiero decirles que como escritor, como autor, es alguien que me parece encomiable, admirable. Yo me leí varios libros de él estando en la residencia, una tesis de grado de él, de cuando hizo una especie de psicobiografía de Simón Bolívar. Es una tesis de grado que él le dedica al doctor Jaime Bengoechea Oquendo. Después, múltiples capítulos en distintos libros. Ahí ustedes lo pueden ver en el Tratado de Psiquiatría de la Universidad Javeriana en varios capítulos, y tiene 2 libros recientes, bellos, que se los recomiendo a todos los estudiantes. Pensar Sistémico, un abordaje muy lindo acerca de cómo podemos ver la teoría sistémica y aplicarla en psicoterapia, y obviamente su otra pasión se llama la psicoterapia, un terreno conversado que también da esa visión fresca, espontánea que él tiene de la psicoterapia, porque algo muy lindo que aprendí de él cuando fui su estudiante fue justamente eso, que él no se quedaba con ninguna escuela. El doctor Garciandía buscaba siempre tomar lo mejor de cada corriente, de cada escuela, y creo que esa es la clave para, pues, su gran éxito como terapeuta y su prestigio, digamos, a nivel de Colombia y Occidente. De verdad, tenemos oro puro aquí. Bienvenido, doctor Garciandía. Gracias por compartir su saber y su tiempo. Adelante. Muchas gracias, David, por tu amable presentación, que creo que es excesiva, pero te la agradezco profundamente porque es una caricia muy amable de tu parte. Entonces, no sé si están viendo mi pantalla. ¿Mi pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? ¿La están viendo ahí? Así es. Voy a ver si logro poner... Yo no sé si la están viendo. A ver. Vale, ahí. Ahí mejor. ¿Sí? Sí. ¿Ya la están viendo ahí correctamente? ¿Sí? Vale. Entonces, sin más, comenzaré esta charla a la que amablemente me invitó el doctor David Campo sobre la felicidad en la psicoterapia. Hace bastantes años, en el 2006, escribí un artículo sobre psicoterapia y felicidad, y esto me permitió revisitar el tema. Y cuando uno revisita temas después de tantos años de haberlos escrito, pues uno encuentra que ha cambiado algunas de las cosas que pensaba y ha matizado otras. Y para esta charla trataré de sintetizar en el tiempo del que dispongo. Entiendo que es media hora y me trataré de ajustar lo mejor posible a ese tiempo para no correr los tiempos de los siguientes conferencistas. Entonces, comenzaré diciendo que parece un atrevimiento en los tiempos convulsos en que vivimos, donde los valores parecen desvanecerse y donde la incertidumbre de alguna manera llena de desasosiego a las personas, hablar de la felicidad, ¿no? Un mundo que cambia a velocidad vertiginosa, donde se van desechando sin compasión valores centrales en la vida de un pasado reciente, pero que ahora se desvanecen y diluyen en la sal como en la sal en el agua de la superficialidad, de la banalidad, de la arrogancia, de los ignorantes, de la estupidez de los pretenciosos y de la presencia de un narcisismo
rampante como balón central del mundo, que parece rendirse a la seducción de lo fútil, de lo anodino, de lo insustancial, de lo irreverente, de lo intrascendente, de lo trivial, que nos hace deslizarnos de alguna manera a la irreflexión y la irresponsabilidad, sendas que conducen siempre a la catástrofe personal y colectiva. No nos olvidemos que el narcisismo es sinónimo de muerte. Diré que todas las personas quieren ser felices. No sé si conozcan a alguien que no lo quiera ser, yo no. Y quizás quienes más anhelan, sin duda, son los pacientes, quienes padecen. El sufrimiento no permite la felicidad, ¿no? Independientemente de lo que entendamos por ello. La antítesis de la felicidad es la no felicidad y la infelicidad siempre implica sufrimiento. ¿Por qué parece pertinente el tema? Quizás porque las personas que llamamos pacientes, a quienes tratamos, porque nos buscan necesitados de ayuda, sufren, padecen y no son felices. No sin frecuencia ese suele ser el motivo de la consulta. Pocas veces es explícito, las más de las veces es implícito, pero siempre está tácito ese pedido. Hablar de felicidad implica una pregunta: ser o estar feliz, ¿no? La definición de felicidad en el diccionario es aquel que está contento, dichoso, que muestra placer, que se siente a gusto, que es acertado, oportuno y afortunado. Pero en realidad la felicidad es un proceso que abarca toda la existencia. Y estar feliz, pues es un momento, ¿no? ¿Hay alguien que no quiera ser feliz? Nos preguntamos. Pues los seres humanos, desde el principio de los tiempos, como diría Bertrand Russell, hemos pretendido conquistar siempre la felicidad, ¿no? ¿Por qué hablar de felicidad y psicoterapia? Las personas que buscan psicoterapia padecen y no son felices. Con frecuencia buscan desembarazarse de una vida que interfiere en su felicidad. No es infrecuente que quieran deshacerse de ciertos atorados en su interioridad y no saben cómo hacerlo, pero quieren sacarlo, botarlos, y entonces acuden al terapeuta y encuentran o buscan terapeutas, ¿no? Vamos a ver. Y buscan terapeutas como el terapeuta caneca o basurero para desembarazarse de todas las incomodidades y molestias, o el terapeuta lavadero de culpas, buscando calmar la conciencia y tratando de encontrar la tranquilidad, el terapeuta inductor de cambio a través de actos mágicos o milagros, y el terapeuta medio de conocimiento de sí mismo a través de explicaciones y exploraciones. Pero debería haber, yo pienso, otra vía posible para ser terapeuta. E intentaré retomar el tema un poquito más adelante, pero quisiera ahora, en este momento, remitirme al concepto de felicidad. Y para ello me remitiré ahora a la etimología del término felicidad, ¿no? Y la palabra felicidad, ¿no?, proviene en última instancia, después de hacer un recorrido retrospectivo en la etimología de la palabra, proviene de un término indoeuropeo, que es la lengua anterior a las actuales lenguas europeas, que es dei, ¿no?, que significa mamar, amamantar, que da lugar a una palabra que es delic, que es la que amamanta, y que finalmente llega al latín como felix, a través de unas transformaciones, ¿verdad?, que es significa feliz, favorable, favorecido por los dioses, ¿no? Y la segunda acepción, que es fructífero y fértil, que es la que más me interesa resaltar en este contexto. Ser feliz, entonces, es una relación con funciones nutricias, amamantar. La primera relación a la que todo ser humano se expone en el mundo al que llega, ¿eh? ¿Cómo se conecta esto con la terapia? Hay unas sugestivas conexiones entre aquel que quiere ser feliz y el terapeuta, el cuidado. El cuidado es la esencia del trabajo terapéutico para propiciar, valga la redundancia, cuidados a otro que padece. De tal manera que si alguna relación es inicialmente terapéutica, es la relación materna.
Esto se hace con cuidado y cuidados. Una madre cuida de aquel que no puede valerse por sí mismo, le propicia múltiples cuidados durante esos primeros años en los que es desvalido e inicia sus primeros pasos, de tal manera que cualquier relación terapéutica tiene ecos de esa primera relación en la cual todo ser humano ha tenido experiencia. Los pacientes, en su angustia y sufrimiento, acuden al terapeuta en busca de cuidado, que les tengan cuidado a sus padecimientos. Cuidado, que viene de cuidar, significa vigilar, proteger, poner diligencia, esmero, atención a algo o a alguien. Por tanto, la terapia es la búsqueda de cuidado a partir de la relación con otros. El cuidado u objeto de cuidados es el deseo de todo aquel que quiere una terapia. Si esto nos lleva a un recorrido también etimológico hacia la palabra cuidar, ¿no? Y si hacemos ese recorrido nos encontramos con dos palabras. La palabra cuido, que en la zona cafetera, que ustedes seguramente conocen bien los que son de esa región, significa la pastura seca para el ganado, y ese mismo significado está en España en la palabra pienso, ¿no? Que es la pastura o alimento concentrado para los animales. Cuido y pienso, ¿no? Son alimento y denotan solicitud y atención a otro, en este caso animales domésticos. Expresan una preocupación alimentaria, ¿verdad?, de nutrición, y mantienen el sentido relacional de la primera relación, que es el amamantamiento. ¿Qué relación hay entre pensar y cuidar? Volveremos también a hacer esa etimología, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué me remito tanto a las etimologías. Nosotros, los de mi generación en España, que estudiamos bachillerato, tuvimos una formación de 4 años de latín y 3 de griego. En ese tiempo ya no existe eso. Entonces nos quedó esa mala costumbre de hacer etimologías y uno no se puede resistir a esa tentación. Entonces, pensar, ¿no?, es el acto de formarse ideas en la mente, reflexionar, pero tiene una segunda acepción también: cuidar de la manutención y cosas necesarias de una persona. Proviene de la palabra latina pensare, ¿no?, que significa o tiene sentidos de pensar, de pesar, perdón, en el sentido de dolor, ¿no?, ponderar, valorar, discurrir como proceso de tener pensamiento. Por otro lado, el cuidar proviene de la palabra latina cogitare, que significa considerar cabalmente, pensar, meditar, reflexionar, ocuparse mentalmente, agitar el espíritu, que ese es el sentido que más me interesa de esta palabra, que al quitarle la G se convierte en coidar en castellano antiguo, ¿no? Y ya en el Cantar del Mío Cid, en el siglo XI-XII, tiene el sentido de pensar o imaginar. Y hacia el siglo XVI adquiere el sentido de creer. Así que cuidar, poner cuidado, asistir, conservar, querer, desear, discurrir y pensar. Así que pensar y cuidar en castellano antiguo ya tenían el carácter relacional nutricio más el carácter de actividad mental. Cuidar es pensar y pensar es cuidado. Y en la actualidad, pues nosotros nos damos cuenta que utilizamos esas dos palabras como sinónimo con mucha frecuencia. Cuando decimos piensa en mí, cuídame en ti, ¿no?, o cuídate, piensa en ti, etc. Hay una serie de expresiones que denotan esa utilización como sinónimos entre pensar y cuidar. El pensar se hace como cuidado con relación a otro, por este y para este, lo cual no es notable en las ideas de Bion al referirse a la relación terapéutica temprana, entre la madre y el bebé. Es clara la ecuación pensar-cuidar, cuando muestra que el pensamiento del niño, esa función de pensar, emerge en medio de cuidados y de la relación con la madre. Los elementos angustiosos o elementos beta del niño, que no puede metabolizar, son acogidos por la función de contener y metabolizar de la madre, que es llamado Bion la función alfa, para transformar esos elementos beta, que son angustiosos, abrumadores, incomprensibles, incontenibles, en esbozos simbólicos que darán paso a contenidos mentales y pensamientos. En la relación inicial madre-bebé se nutre, se piensa y se piensa, y se nutre,
y se nutre y se piensa. La leche no viene sola, como se diría, llega cargada de pensamientos a través del primer contacto con el mundo extrauterino, donde la madre, como primer cuidador, nutre y piensa. Y en este punto, cuidar y pensar se nos presentan como un fenómeno relacional que está en la esencia de cualquier proceso terapéutico. El primer cuidado del cuidador ha de ser pensar, tanto en el sentido de discurrir, tener pensamiento, cuidados en el sentido profundo de agitar el espíritu y remover la interioridad del paciente. Las personas con padecimientos van a la terapia a pensar, porque los padecimientos dificultan pensar y cuidarse, aíslan del mundo y se retrotraen al individuo encerrado en la propia prisión de sus incomprensiones. Y el acto terapéutico es un ejercicio de pensar y de cuidar que se articula en la vida de las personas con padecimientos como un vínculo, ¿no?, con el mundo y consigo mismo a través de otro que agita el espíritu, cogitare, ¿no?, cuidare, ¿no?, y lo lleva adelante. Podemos equiparar al cuidador, pensador y terapeuta. Todos ellos cuidan y piensan. Entonces, ¿y qué pretenden? ¿No? Que quien está en relación con ellos sea más feliz de lo que es. Quien padece quiere tener y darse una buena vida, propiciarse la felicidad de la cual carece, porque el sufrimiento se la roba cotidianamente, ¿verdad?, con la angustia, las obsesiones, los delirios, las fobias, las alucinaciones, etcétera, etcétera. Por ello, la terapia, enfocada como está hacia una mejor vida, puede ser un camino hacia la felicidad perdida. Los pacientes son personas infelices que quieren ser felices. Así que una vía para ser terapeuta es la de pensar y cuidar. El proceso terapéutico como un espacio y tiempo para pensarse y cuidarse, para una buena vida, a través de la sabiduría, saber vivir, la sabiduría práctica o phronesis, que decía Aristóteles, y la felicidad o fertilidad. Podemos entonces definir la terapia como una actividad que mediante la conversación nos posibilita una vida sabia y feliz. Una actividad conversatoria cuyo objeto es la existencia de la persona y su objetivo es la felicidad. A través de un medio, que es la sabiduría, que como diría el filósofo francés Comte Sponville, un pensar, cuidar, saber para vivir mejor. ¿Y qué significa esto? La psicoterapia debe servir para aprender a vivir, un aprender a vivir diferente a lo que posibilita la patología. De tal manera que felicidad y sabiduría ahí se me embolató una, pero bueno, no importa. La felicidad y la sabiduría mantienen una relación estrecha. Por un lado, la felicidad no se envía a la boca, al acto de mamar, al acto del amamantamiento, y la sabiduría nos retorna a la oralidad de nuevo, a saber, sapere, saborear en latín, nos catapulta al pasado más arcaico de nuestra infancia, al primer saber, que es la leche materna, que es a su vez nuestro primer saber sobre el mundo que habitamos. En el saborear se instaura el conocimiento que nos lleva al saber, que el primer sabor, el más feliz, sea el de la leche materna, se constituye en el primer saber que produce felicidad. Por ello, nada más terapéutico y más perturbador que la relación de la madre con el bebé, cuando se dan condiciones o cuando las mismas no garantizan un encuentro con la felicidad. ¿Cómo entender o cómo tener en cuenta entonces esta relación a fin de que sea un modelo matriz para la terapia? Al igual que el amamantamiento, en el que confluyen la sabiduría y la felicidad, ¿no?, también en la terapia coinciden estas dos condiciones como objetivos. En la terapia buscamos la felicidad por medio de una sabiduría que es de uno mismo, a saborear la propia felicidad, porque la felicidad solo puede estar dentro de nosotros mismos, como decía el clásico griego Epicuro. Por ello, la filosofía afirma a través de los tiempos que el sabio es feliz. La sabiduría, que es un poder saborear la felicidad, es decir, la vida, no se trata de una felicidad cualquiera, no al menos la que puede producir una droga psicodisléptica o un fármaco. La felicidad de la terapia no se obtiene
obtiene por medio de una droga, falacias, ilusiones, etc. Se obtiene de la verdad. No propiamente en el sentido genérico de la palabra verdad, sino en el de la verdad individual, que es la única verdad útil para la persona, como diría Sócrates. Ese saber o sabiduría de la propia verdad genera un gozo, ¿no? Un gozar de sí mismo, de saberse y saborearse a sí mismo, que es sin dudas un profundo contacto con la felicidad, con la propia felicidad, con la vida misma y la existencia, que es la manifestación de la creatividad, hacer de la propia vida una expresión del arte de vivir. Y cada cual, con lo que puede, hace su propia obra de arte con su vida y su existencia. Bien, nos preguntamos en este punto, ¿la psicoterapia nos ayuda a ser más felices o a ser menos desgraciados? ¿Cuál es su sentido? ¿Para qué entonces? Debemos dejar de padecer, no es suficiente para vivir. Además, es importante ser feliz, independientemente de lo que se entienda el término. Por ello, intentaré una definición de la terapia, de nuevo, como una actividad en que por medio de razonamientos, explicaciones, aclaraciones, interpretaciones, análisis, reflexiones, acciones, ¿verdad?, se generan posibilidades de entendimientos, comprensiones, acciones a partir de conversaciones que nos procuran la oportunidad de vivir otra manera o de otra manera una vida más feliz, fructífera. Pensar mejor para vivir mejor, saberse pensar y cuidar mejor. La psicoterapia debe conducir al máximo de felicidad en la mayor sabiduría con el máximo de lucidez. Por ello, en terapia no se miente. El terapeuta, ante todo, no miente ni sobre su vida, ni sobre sí mismo, ni sobre la felicidad. Es coherente. Es lo que necesita el paciente, un lugar de coherencia. Porque los padecimientos son destellos de incoherencia que se muestran en síntomas que rompen la vida cotidiana con extrañas cosas que no quieren padecer, pero que se imponen. ¿Por qué es necesaria la terapia? ¿Necesitamos la terapia? La terapia es necesaria porque los pacientes no son felices. ¿Y por qué no son felices? Porque la falta de sabiduría sobre sí mismos, esa sabiduría para la vida cotidiana, un saber vivir esta vida bien y naturalmente y antes de que sea demasiado tarde, ahora en el presente. Existe el mito de que hay pacientes que no podrán ser felices nunca. Sus graves patologías lo impedirán, ¿verdad? Siempre. Sin embargo, el deseo de felicidad es algo que queremos todos, pero con frecuencia se nos olvida que también lo desean los pacientes. No es suficiente quitarles los síntomas. De modo que esa parte de los seres humanos, ese anhelo de ser feliz, es la parte más protegida contra la locura. Es la parte que no alcanza a ser contaminada por la patología, ¿no? Siempre permanece en pie esperando ser reconocida y satisfecha a través de 3 dimensiones esenciales. Gozar, crear, gozar, saber, que es una trilogía necesaria para una vida feliz, un saber vivir. Siguiendo este discurso que estoy elaborando, nos preguntamos de nuevo, ¿qué implica la felicidad? Ese concepto tan evanescente. Implica la autonomía del individuo para poder gozar, es decir, sentir, para poder saber, conocer, para poder actuar, es decir, hacer. ¿Qué nos muestran las personas que padecen en la psicoterapia? No estoy bien, no soy feliz. Es decir, sus quejas, sus incapacidades, sus dificultades para el uso de su voluntad, ¿no? En la búsqueda de lograr gozar, saber, actuar aquí y ahora. Quieren que se disuelva la esperanza. Quieren gozar, saber, actuar en su vida de una manera diferente a su vida cotidiana que está envuelta en expresiones sintomáticas. Por ello, la psicoterapia cobra un profundo sentido de transformación para el individuo. Es un camino iniciático por medio, o que media, mejor, entre las necesidades, los deseos, los intereses, los valores, los sueños y la felicidad. Es una especie de tránsito que desde la imposibilidad logra llevar al individuo a querer siempre lo que hace y hacer siempre lo que quiere. Hacia el uso libre de su voluntad para gozar, saber y actuar.
Debe ayudar al paciente a esperar menos y a saber ser feliz ya, ahora, dado que la esperanza es la presencia de una ausencia, de una carencia, y el temor nos anticipa el futuro, pero como una amenaza. Son hermanos siameses, tanto la esperanza como el temor, las dos caras de una misma moneda. Al eliminar la esperanza y el temor, que son lo virtual, lo que no es real, el individuo puede pensar bien, que es el interés fundamental de toda terapia. Ya a eso van los pacientes a terapia, a pensar bien con otro. Porque pensar bien en solitario es muy difícil, ¿no? El que piensa en solitario está sometido al aislamiento y a la falta de contraste. Piensa, como se diría, in vitro, ¿no? Tiene un campo de sentido reducido y por ello queda atrapado en él mismo. Cuando piensa con otro, piensa in vivo. Está pensado también por otro, es decir, cuidado para gozar, saber hacer lo que necesita, satisfacerlo, lo que desea, hacerlo presente, ¿no? Lo que le interesa, lograrlo, lo que valora, apreciarlo y lo que sueña, realizarlo. Las cosas y los hechos se concretan cuando dejamos de esperar, porque podemos gozar, saber y actuar. Nuestras necesidades, aquello que es inevitable, nuestros deseos, aquello que está ausente, nuestros intereses, aquello que motiva, los valores, aquello que es apreciable y los sueños, aquello que da sentido. Cuando todo esto se cumple en un individuo decimos que es afortunado, decimos que es feliz. Alguien que es capaz de saborear la vida, que sabe vivir, que es sabio. Sabio en el sentido profundo de la palabra, no en el sentido de docto, erudito o ilustrado, que no está de más, por supuesto, pero que implica referirse a ese individuo como aquel que es capaz de dejar de esperar, que vive y deja vivir porque simplemente disfruta de la existencia. Es lo primero que hay que perder, ¿no? La esperanza. Decimos, lo último que se pierde es la esperanza, dice el dicho popular. Pues es lo primero que hay que perder para que las cosas se actualicen, se cumplan, ¿no? Ello implica un duelo, la aceptación de la pérdida de la esperanza y del temor, que están siempre impidiendo la felicidad. Es preciso acostumbrarse a la desesperación como un modo sabio de vivir, porque desesperado, sin esperanza, se actúa, se hace, se goza, se ama y se sabe, se conoce, ¿no? No se espera amar, se actualiza, como decía Melanie Klein, cuando cuando la desesperación es absoluta, el amor se abre paso, dice ella textualmente. Bien, cuando un paciente llega a consulta, viene con la esperanza de que ocurra algo y generalmente o se le venden esperanzas o se le venden acciones. La pregunta es, ¿qué hacemos? Porque la finalidad de la terapia es responder a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? No vamos a esperar, sino que nos preocupamos por lo que hacemos para lo que hacemos y para qué lo hacemos. Se trata de una preocupación por lo que es necesario, deseable, interesante, valorado y soñado para poder gozar, saber, actuar. Por lo tanto, nos negamos a esperar, como dice Comte Sponville, porque el sabio, el que goza y actúa, disfruta lo que hace y hace lo que disfruta. El psicótico generalmente está paralizado de angustia ante la vida y la existencia. El neurótico torpedea con su ansiedad sus logros y sus éxitos. El trastorno de personalidad, entre la angustia y la ansiedad, ni encuentra lugar, ni sabe cómo actuar. Y el deprimido generalmente ni siquiera duerme ni come bien. A todos ellos les ha sido arrebatado el camino de sus necesidades, de sus deseos, de sus intereses, de los valores, de los sueños, y solo tienen esperanza porque olvidaron cómo se concretan todas estas dimensiones para alcanzar el camino del proceso de la felicidad. Ni gozan, ni saben, ni actúan. Por ello buscan la psicoterapia, van tras sus necesidades, sus deseos, sus intereses, sus valores y sus sueños, ¿no? Y en el encuentro con el otro pretenden lograrlo, porque el terapeuta es el que ama, ¿no? Otro que entiende, comprende y que lo ama. La palabra terapeuta proviene de una palabra inicial, terapeuin, en griego, que significa cuidar, aliviar, atender. Y eso deriva en terapeutes, que es el terapeuta, el que cuida, el que piensa. En última instancia, ¿no? El que ama. No en vano, Ferenczi
decía, el amor del médico cura al paciente. Y hablo de amor en el sentido más extenso de la palabra, como lo expresa Humberto Maturana, y abro comillas para permitirme leerlo: el amor como el dominio de las conductas relacionadas a través de las cuales el otro, la otra o lo otro surge como un legítimo otro en convivencia con uno, amplía la visión y el entendimiento en el placer de la cercanía corporal. Es decir, el amor es la necesidad de la cercanía del otro. Eso es lo que construye o lo que se construye en la terapia. Una relación de amor en cercanía al otro, de necesidad del otro como parte de sí mismo, de lo que soy. De manera que lo que soy se hace extensivo a un nosotros como expresión de una identidad conectada capaz de transformar, ¿no? Las necesidades, los deseos, los intereses, los valores, los sueños de los pacientes son producto de un estallido existencial que se dispersa en esperanzas. Y la terapia ha de ser capaz de armonizar, de integrarlos mediante un proceso de transformación hacia el gozo, la sabiduría y la acción. Entonces surge una pregunta: ¿qué terapeuta necesita esta persona que sea yo para él? Todo proceso de transformación, ¿no?, lo hacemos en una relación donde hay un otro. El vínculo terapéutico es una relación que tiene un poder transformador, decía Winnicott, ¿no? Y la terapia cobra valor y carácter de validez cuando es capaz de transformar al paciente en su sí mismo. El terapeuta existe siempre en relación con un otro, otro que lo busca para encontrar el camino a la felicidad, camino en el que se satisfacen las necesidades básicas, ¿no? Schultz, un sociólogo norteamericano, decía que los seres humanos tenemos tres necesidades básicas. Una es ser parte de un grupo, pertenecer a un grupo. La otra, amar y poder amar y ser amado. Y la tercera, poder afectar a otros, es decir, poder tener alguna influencia en otros. Yo le añadí otras dos: una que es el reconocimiento, no en el sentido narcisista de la palabra, sino el ser reconocido como un legítimo otro en el sentido de Maturana, que lo que significa es respeto y aceptación. Y finalmente otro quinto componente, que es el imperio biológico. Evidentemente la satisfacción de las necesidades biológicas, comer, etcétera, etcétera, es muy importante. Así que la satisfacción de las necesidades básicas implica la experiencia de la felicidad, que Epicuro decía que consistía en el placer. Ahora bien, los deseos, ¿no?, son otra dimensión a satisfacerse o concretarse, que el deseo es la presencia de la ausencia, decía Hegel, ¿no? La experiencia de la carencia, la falta, el vacío. Es el querer algo que no está, llenar el vacío, para el cual se precisa indudablemente el ejercicio de la voluntad y poder ejercerla, que lleva a lo pleno, a la plenitud. Es decir, la concreción de los deseos nos lleva siempre a la plenitud. Así que ya tenemos dos elementos importantes para la felicidad: el placer, la plenitud. En tercer lugar tenemos los intereses, los propósitos, ¿verdad? Crear, hacer, ser fértil, impulsados por la motivación, es decir, tener motivos, es decir, moverse hacia el ánimo para actuar, para realizar algo que se pretende, para lograr algo, alcanzar un objetivo. Es decir, los intereses nos llevan a una dimensión de la búsqueda de la felicidad, que son la motivación. Así que placer, plenitud, motivación están implicados en la consecución de la felicidad. En cuarto lugar tenemos los valores, es decir, cuando hablamos de valores se responde a la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que es verdadero? ¿Qué es lo que yo valoro, ¿verdad? ¿Cómo respondo desde mí mismo ante el mundo y los otros? ¿Cómo distingo lo que está bien y lo que está mal? Me hago responsable de mis decisiones entre el bien y el mal, de tal manera que desarrollo la virtud, que diría Séneca, es el obrar bien. Hacer el bien, decía Aristóteles, y Boecio también, es parte de la felicidad. Buscar la verdad es parte de lo que
consistía en la felicidad para San Agustín, y ejercer la justicia, además de esos dos anteriores, ejercer la justicia y crear la belleza, estarían en el espectro de lo que implica la felicidad, según Viktor Frankl, ¿no? Entonces, el acceso a los valores, ¿no?, nos permite el desarrollo de la virtud. Así que vamos sintetizando cómo alcanzamos la felicidad a través del placer, de la plenitud, de la motivación, de la virtud. Y finalmente tenemos los sueños. El sueño es un proyectarse en el futuro, no como una fantasía, sino como un impulso para la acción. Es una especie de anzuelo que nosotros lanzamos al futuro que nos jala hacia la felicidad. La vida es sueño, es una obra clásica de la literatura española, del autor Calderón de la Barca, que expresa como tema central la libertad del ser humano para dirigir su existencia sin dejarse someter a un supuesto destino, es decir, el amor fati que decía Nietzsche. Tener sueños es la máxima expresión de libertad, de crear realidades para concretarlas, para ser fértil. Y Kant decía que la felicidad está en la imaginación. Así que los sueños nos remiten a la imaginación y, por supuesto, nos remiten al hecho de la libertad. En ese sentido, podemos decir que la felicidad transita por el placer, por la plenitud, por la motivación, por la virtud y la imaginación. Finalmente, aprovecho para utilizar este concepto del carpe diem de Horacio, el poeta romano, que decía que uno debería aprovechar el momento presente y decía que recuerda que morirás, pero no te olvides de vivir, o el tiempo vuela, vive el momento y recuerda que morirás, ¿no? Y la última frase es de Marco Aurelio, el emperador filósofo romano, que decía que vive cada día como si fuera el último día que fueras a vivir. Entonces vemos que la felicidad y la psicoterapia indudablemente tienen una relación. ¿Qué tanto lo logramos con nuestros pacientes? Bueno, son los pacientes los que dirán. Bueno, con todo esto que he dicho, pues termino esta charla agradeciéndoles inmensamente el privilegio de que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahí tenemos al doctor José Antonio Garciandía, que de verdad nos compartió, como siempre, todo su saber, etimologías, conceptos. Me sentí de nuevo como en una de sus clases. Muy amable, doctor. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, hasta luego.